Hoy quiero contaros dos experiencias que he tenido durante la semana pasada relacionadas con los podcasts en directo, ambas en Madrid, y la verdad que me han gustado muchísimo. Por suerte no he tenido que trabajar en ninguna de ellas, sino que simplemente he ido a disfrutar y lo he hecho a lo grande. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, un metapodcast donde diariamente en pequeños formatos de 10 minutos hablo sobre el podcasting que me rodea, ya sea a través de recomendaciones, de eventos, de experiencias personales, episodios de opinión, herramientas que a ti te puedan servir y en definitiva todo lo que se cruza en mi camino. Si te perdiste el capítulo del pasado viernes, te recomiendo muy mucho que vayas a descargarlo ahora mismo para que te lo pongas en cuanto acabe este, ya que encontrarás una entrevista con Javier Huertas, Country Manager de Julep en España. Julep es el patrocinador de este episodio y acaba de aterrizar en nuestro país para ayudar a la comunidad podcastera española a poder monetizar nuestros podcasts. Y ojo, no solamente a los creadores, ya que también va a ayudar a los propios anunciantes. Descubre todo lo que puede hacer por ti Julep gracias al capítulo del viernes, el número 792, o bien entrando directamente en el enlace que encontrarás en las notas de este episodio. Como decía en la intro, la pasada semana tuve el placer y el privilegio de asistir a dos eventos de podcast, ni más ni menos que en pleno centro de Madrid. ¿Quién me lo iba a decir a mí hace años? Y bueno, puede que para muchos de los asistentes sea simplemente, bueno, ¡ay, qué bien! Hemos visto una grabación de un podcast en vivo. Uy, bueno, dos. Ya digo, ahora os comentaré cuáles han sido. Pero en mi caso, ver un podcast en un teatro muy pero que muy conocido de Madrid, muy pegadito a Sol, como es el Teatro Alcázar, otro cine, en este caso muy pero que muy céntrico en Madrid, ubicado en Callao, como es el Palacio de la Prensa, y es que ni más ni menos que he podido asistir al 10º aniversario de Nadie Sabe Nada, en un directo que realizaron en Madrid, y a la grabación de un crossover entre los podcasts Frikimalismo FM y Nakatomi Radio, el Frikitomi de Crisis en Podcast Infinitos. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Mia Font, el presidente de Nadie Sabe Nada, del Terrat, por invitarme a mí y a Blanca a asistir a la grabación del 10º aniversario de Nadie Sabe Nada en el Teatro Alcázar y disfrutar como un enano de la grabación de un Nadie Sabe Nada en directo. Yo ya antes de la pandemia me había apuntado a la asistencia de uno de sus episodios en vivo, pero bueno, pues decidieron trasladar todas sus grabaciones a Barcelona e incluso alguna vez me he pensado pedirle el favor a Mía para ver si me podía apuntar y acudir directamente a Barcelona, pues pegarme un capricho, por así decirlo, y asistir a las grabaciones que hacían en Barcelona. Y cuando comentaron que iban a hacer dos grabaciones en vivo para el 10º aniversario, una en Barcelona y otro en Madrid, gracias a un concurso de la cadena SER donde podías conseguir una de las entradas disponibles, me apunté, dije, bueno, me voy a apuntar y oye, si hay suerte, pues si hay suerte y me toca, o no sé si irá por sorteo o por invitación, bueno, no sé, yo me apunto y que sea lo que Dios quiera. Y a los pocos días me escribió directamente Mía porque me quería invitar personalmente y la verdad que yo pensé que me había visto apuntado en la cadena SER y me dijo, no, yo no sabía que te habías apuntado, te quiero invitar directamente. Dije, wow, o sea, que me inviten personalmente a mí a través de Mia Font, no os podéis imaginar el orgullo que me ocasiona. Y fue una pena que no pudiéramos encontrarnos allí. Mía, un gran, pero que gran abrazo desde aquí, él sabe por qué se lo digo. Pero creedme que encontrar mi nombre en esa lista Samanté que crearon para invitados, no voy a decir VIP, pero bueno, sí, invitados más directos del Terrat, pues fue increíble, ¿no? De hecho tengo el típico resguardo que te ponen en el asiento de reservado con mi nombre y el logo de Nadie Sabe Nada. Lo voy a enmarcar y alguno de vosotros diréis, pero hombre, Jorge, es simplemente un papel impreso con el logo del Terrat y tu nombre. Y sí, es verdad, yo mismo me podría falsificar esa invitación, ¿no? Pero no, es real, es del 10º aniversario de Nadie Sabe Nada. Guardo un muy pero que muy buen recuerdo de esa grabación, que imagino que saldrá el próximo fin de semana, porque ya ha salido ya han emitido la grabación del 10º aniversario en Barcelona y ahora imagino que saldrá la de Madrid.
Y fue un gustazo, vamos, estaba como un niño disfrutando en un parque de atracciones de la grabación de Andreu y de Berto. Ya digo, fue una pena no poder coincidir con Mía, pero desde aquí quiero agradecérselo, pero vamos, un montón. Ver un podcast en directo a mí siempre me gusta mucho. He acudido a muchos podcasts, digamos, multitudinarios, como el caso de Nadie Sabe Nada, pero claro, en Nadie Sabe Nada no es fácil conseguir entrada para verlos en vivo, pese a que ya llevan 10 años, pero no hacen shows, digamos, todas las semanas. Bueno, en fin, es una cosa que tenía muchas ganas desde hace muchos años, y que encima me consiguieran una invitación directa, no me lo creo. Voy a enmarcar esta invitación porque es una de las experiencias, yo creo, más gratificantes de ver un podcast en vivo. Como precisamente la siguiente, a finales de la semana pasada, el viernes pasado, el viernes 16, asistí en el Palacio de la Prensa de Madrid, ubicado en pleno Callao, en plena Plaza de Callao, a la grabación de un podcast en vivo, bueno, de dos podcasts en vivo, de Frikimalismo FM y Nakatomi Radio, que precedieron la emisión de la película de DC Flash. Y fue toda una experiencia. Quiero dar un besazo enorme a mis dos acompañantes, Nieves y Aguel, ambas chiringuiteras de pro, por acompañarme a otra sesión de disfrute, ¿no? En este caso son podcasts un poquito más cercanos, ya os hablé de ellos hace unos cuantos episodios, precisamente para motivaros que compraseis entradas para esta grabación en vivo. Y de hecho ambos han pasado por la Spot Night Madrid, y bueno, con Víctor y con Alfredo he coincidido hace muy poquito en el ciclo 2023 de Spot Night Madrid. Y no sé, ver cómo podcast amigos, podcast cercanos conquistan un cine como es el caso del Palacio de la Prensa de Madrid, que más céntrico no puede ser y más clásico no puede ser, encima en un eventazo, haciendo, digamos, un podcast previo a la propia emisión de la película Flash, que era el estreno ese mismo día, por un precio irrisorio. Es que solamente por el precio de la película ya te estaban regalando la entrada al podcast. Y fue todo un disfrute. O sea, los podcasts nos reímos un montón, disfrutamos un montón de ambos podcasts. Y eso yo creo que fue además una iniciativa que quiero felicitar. No recuerdo el nombre de la chica o de la mujer que comentaron que era la responsable de contenidos en el Palacio de la Prensa, o si era idea suya o de los propios podcasters de Frikimalismo o Nakatomi, pero tal y como idearon el combo podcast más película, calentaron, digamos, el ambiente para dicha emisión, ¿no? Hablando sobre las películas de DC y animando al público, de tal forma que cuando comenzó la película la disfrutamos de una manera increíble. Hacía mucho tiempo que no aplaudía en un cine, que no vitoreaba, que no me emocionaba. Yo creo que precisamente con otra película de superhéroes, pero fue Vengadores Endgame. Y claro, Vengadores Endgame, digamos que era un evento como mucho más grande, porque bueno, era el final de una saga de películas. No voy a hablar de estas películas, pero todos sabéis a lo que me refiero. Sin embargo, Flash, que precisamente las películas de DC como que pasan un poquito más desapercibidas, como bien comentaron los compañeros de Frikimalismo y Nakatomi, con este tipo de eventos creo que han jugado un partido, por así decirlo, súper emocionante y digno de disfrutar. La verdad que yo se lo comentaba a Nieves y a Aguel, que ya de por sí ir a ver un podcast en directo sin tener que trabajar, al menos yo lo disfruto mucho, porque no me suele ocurrir, siempre suelo estar pringado por ahí. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión, bueno, fuimos a tomar algo, nos sentamos a disfrutar con nuestras butacas bien centraditas, con nuestros refrescos, nuestros snacks, nuestros dos podcasts en vivo y luego una película, que al final, oye, es una sesión bastante larga, fueron casi 4 horas entre podcast y película, pero fue un viernes increíble. Ojalá, y este tipo de eventos se repitan más, porque fue todo un disfrute. Fue todo un disfrute y es todo un orgullo ver cómo el podcasting conquista la Gran Vía de Madrid, o bueno, el Teatro Alcázar, en el caso de Nadie Sabe Nada. Y esto se lo comentaba a ellas y tenía pendiente comentárselo a Víctor y a Alfredo, que verles aparecer en los luminosos de Callao, y a los compañeros de Nakatomi también, perdón, de Frikimalismo, Amón y Aurelio, verles aparecer en estos luminosos, y que la palabra podcast
aparezca ahí. Sí que es verdad que ha aparecido en otras ocasiones, en el propio Los Luminosos de Callao, pero claro, eran podcasts, digamos, mucho más, no voy a decir más grandes, sino más alejados, al menos de mí, pero estos dos podcasts que están mucho más cerca, me hizo mucha, pero que mucha ilusión, ¿no? Como amante del podcasting reconozco que tengo incluso fotos de cuando precisamente al ver a Nadie Sabe Nada me pasé por el Palacio de la Prensa para capturar ese momento, porque para mí es historia del podcasting, ver cómo poco a poco conquista teatros, cines y se hacen más y más eventos, y encima son de podcasts que han empezado, digamos, por abajo. Yo recuerdo los inicios de Frikimalismo FM en una radio en la que coincidimos, juraría que empezaron en Ahora 3J Radio, cuando nosotros grabábamos allí también Porque Podcast, y ver cómo han conquistado el Palacio de la Prensa de Madrid, wow. Ver el 10º aniversario de Nadie Sabe Nada en el Teatro Alcázar y ver cómo la gente aplaude con muchas, pero con muchas ganas a Berto Romero, a Andreu Buenafuente por hacer precisamente podcasting, pese a que sea un programa de radio. Bueno, esto lo han debatido ellos en muchas ocasiones. A mí personalmente pues me llena de orgullo, ¿no? Y lejos de criticar que esto se haga mainstream y que solamente algunos privilegiados puedan hacer este tipo de eventos, no, al contrario, yo creo que esto nos motiva a todos aquellos que creamos podcast, a intentar poco a poco conseguir y llenar más y más salas, teatros, cines o incluso congresos como el Within Center, ¿no? Y estirando el chicle. Oye, ojalá y esto sea poco a poco cada vez más habitual y vayamos llenando más y más salas y más podcasts se hagan más y más conocidos. Así que muchas gracias de nuevo a Mia Font por conseguirme esa pedazo de invitación, tanto para mí como para Blanca, para el Nadie Sabe Nada. Muchas, pero que muchas gracias a los compañeros de Frikimalismo y Nakatomi Radio por hacernos pasar un gran rato y, oye, por no llenaron la sala, pero casi, más de 200 personas, que se dice pronto, y cómo lo disfrutamos todos, ¿no? Además, recuerdo ver a muchas caras conocidas por el Palacio de la Prensa de Madrid. Edu, el fotógrafo de Ponda y Madrid, Luis Alcázar también le vi por allí, Iván Pachi, no recuerdo más nombres, pero bueno, estaba Arturo González Campos también, Claudio Serrano, bueno, en fin, ver cómo la propia comunidad del podcasting madrileño, de los seguidores de dichos podcasts, nos encontramos en una sala de cine casi llena para disfrutar de un eventazo, pues un gustazo, la verdad que no puedo decir otra cosa. Así que os invito a investigar si se hacen más podcasts en directo en vuestras ciudades para que vayáis y llenéis todas las salas porque se lo merecen. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.